tardes, tiempo de entrevista, tiempo de análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Y hoy sobre la mesa queremos poner un asunto del que hemos hablado muchas veces, pero hoy queremos hacerlo junto a un especialista. Hoy vamos a hablar de salud mental. Lo vamos a hacer con el doctor Francisco Rodríguez Pulido, que es doctor en medicina y además es profesor universitario de psiquiatría en la Universidad de La Laguna, entre otras muchas cosas. Francisco, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por tocar este tema. Me gustaría empezar por una frase que leía en un artículo que publicaba Ángeles Arencibia en Tiempo de Canarias, y quería empezar esta entrevista con esa frase que usted decía: si no se atiende la crisis socioeconómica actual, un iceberg emergerá en los próximos años. ¿A qué se refiere? Nos referimos básicamente a poner el acento en que era importante recuperar la actividad económica, recuperar el empleo y recuperar los aspectos sociales de la vida de las personas, ¿no? Porque realmente el impacto del COVID no solamente tiene que ver con un virus que accede al organismo y que de alguna forma produce una inflamación de nuestro cerebro o de la mayor parte de los órganos del organismo, ¿no? Sino que realmente había unas condiciones que también se están afectando, es que las condiciones de vida y de trabajo de las personas. Y esto si esto no se atajaba adecuadamente, podría tener un impacto sobre la salud mental. ¿Y usted cree que se ha atajado, que se ha abordado, ha sido prioritario en intentar evitar los efectos de una pandemia en la salud mental? Yo creo que si comparamos, como bien se dice, las medidas de 2008, de la crisis de 2008, con la crisis que hemos sufrido en los últimos años, efectivamente se ha abordado de forma bastante diferente, ¿no? Y yo creo que sí, que ha habido un colchón de medidas sociales y económicas que han hecho que el impacto, que se haya parado ese impacto sobre la vida de las personas, ¿no? Eso tiene que ver quizás también con que ha ido cambiando un poco la mentalidad y la importancia que se le da a la salud mental en general en la sociedad. Lo que pasa es que estos últimos fenómenos que hemos visto, tanto la crisis económica del 2008 como la crisis económica que sufrimos a raíz del COVID, o como también el vulcanismo que sufrimos en Las Palmas, han hecho que emerja esta preocupación por la salud mental, ¿no? Porque de alguna forma cada uno de esos fenómenos ha puesto al sujeto, a las personas, nos ha recordado nuestra vulnerabilidad. Y entonces, al recordar nuestra vulnerabilidad, ha visto que somos más frágiles de lo que pensamos que somos, ¿no? La verdad es que hay algunos indicadores que ya apuntan evidentemente a esos efectos de estos últimos fenómenos que hemos vivido, pero los expertos, y usted me lo comentaba antes de empezar esta entrevista, coinciden en que todavía los efectos, por ejemplo, de la pandemia, tardaremos en verlo. ¿Cuánto tiempo tardaremos en notarlo? Bueno, se estima, para ver el impacto de estos fenómenos, se estima varios años, ¿no? Pero ya tenemos indicadores que nos hablan de cierto sufrimiento de la población, ¿no? En términos generales, ¿no? Tenemos que desde 2019 al 2020 ha aumentado un 5,6% la tasa de suicidio en Canarias, ¿no? Y seguimos dentro de los 3 primeros lugares del conjunto del Estado, ¿no? También notamos que aumenta el consumo de analgésicos, de tranquilizantes, de ansiolíticos, ¿no? Y eso está perfectamente constatado por el Observatorio de Drogas, ¿no? También notamos que ha aumentado el consumo de alcohol, ¿no? También ha aumentado la violencia de género, ¿no? Es decir, ya tenemos datos que hay también ha aumentado el índice de la pobreza, ¿no? Lo vimos el último informe de Cáritas, donde casi que tenemos un 36% de la población que son población vulnerable, ¿no? Es decir, que se encuentran fronterizos con un estado de pobreza, ¿no? Por lo tanto, tenemos ciertos indicadores realmente preocupantes. Y también el desempleo en Canarias, que a pesar de las cifras favorables últimas que se nos han presentado, somos la segunda región de Europa con más alta tasa de desempleo, ¿no? Hablaba usted de la pobreza y de ese informe de Cáritas. En ese informe de Cáritas también se habla de que el 56% de la población de Canarias que se encuentra en exclusión social pues ha sufrido algún trastorno, tiene alguna enfermedad de salud mental. ¿Cómo afectan las condiciones socioeconómicas que tienen en el entorno las personas, los seres humanos, en la salud mental de esas personas? Bueno, esta sociedad genera unas expectativas, ¿no? Y lo que realmente las expectativas que genera es que si realmente la garantía de igualdad de oportunidades, y por un lado, y por otro lado el disfrute de los bienes, ¿no? Entonces realmente cuando las personas no tienen disponibilidad económica que hace falta para la vida, realmente no puedes disfrutar de esos bienes que la propia sociedad te ofrece, ni tampoco
te garantizan la igualdad de oportunidades, lo cual empiezas de alguna forma a entrar en el desclasamiento social y empiezas a tener dificultades para manejarte con tu propia imagen, con el sentido de eficacia de ti mismo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la relación entre pobreza y salud mental está demostrada, igual como de salud mental y pobreza, ¿no? Cuando aparecen fenómenos de salud mental, las personas pueden ser más pobres, ¿no? ¿Y cómo se tendría que afrontar esta situación? ¿Qué es lo que hace falta? Realmente hace falta que las políticas de salud mental estén en todas las políticas, ¿no? Pensar que cuando hacemos una política de empleo, también estamos incidiendo en una política sobre salud mental. Cuando hacemos una política de vivienda, también estamos incidiendo en las políticas de salud mental. Y cuando estamos haciendo una política de protección a la mujer, también estamos haciendo una política sobre su salud mental. Por lo tanto, hay que introducir la política de salud mental en todas las políticas. Vamos a ver, me gustaría compartir algunos titulares con usted a lo largo de esta entrevista. Vamos a empezar con este porque está muy relacionado con lo que estamos hablando. Atender la salud mental en Canarias con 127 psicólogos, en este caso públicos. Te ven cada 3 meses y a lo mejor ya es tarde, decía un representante del colectivo de psicólogos. En general, ¿falta personal para atender a la salud mental en la sanidad pública? Realmente las ratios del conjunto del país en materia de salud mental hay que mejorarlas, porque tenemos déficit de psiquiatras, de psicólogos clínicos, de enfermería, ya no digamos, ¿no? Y también de trabajadores sociales. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo del Ministerio, por un lado, aumentando las plazas de residentes en cada una de estas disciplinas, ¿no? Para que realmente tengamos la dotación adecuada de especialistas, tanto de psicólogos clínicos como de enfermería, que también son especialistas en salud mental, como trabajadores sociales, como psiquiatras. Efectivamente, debemos actualizar nuestras ratios, porque también en la población ha habido un crecimiento de las poblaciones, ¿no? ¿Cómo afecta, por ejemplo, también ese envejecimiento de la población que se está produciendo en la salud mental? Importante, muy importante. En Canarias se manejan cifras que tenemos unas 3.000 personas que están en estricta soledad, ¿no? Por lo tanto, habría que hacer diseños muy pegados al terreno, muy pegados al municipio, donde a través de mecanismos de equipos muy ágiles podamos llegar a todas esas personas que viven solas. Y realmente es una preocupación. Al final se van mezclando, fíjese, hablamos de salud mental, pero no nos queda otra que hablar de asuntos como la pobreza, o por ejemplo ahora de la dependencia. Falla una ley de dependencia que supongo que podría ayudar, si funcionase correctamente, a evitar problemas o trastornos de salud mental. Sí, el problema de la dependencia, un punto tiene dos puntos críticos que siempre hemos dicho, ¿no? Que el tema de la financiación, que el Estado no pone lo que debe poner, por lo tanto es una ley que nació ya con un déficit estructural financiero, y por otro lado que la gestión, digamos, sabemos todas las dificultades de gestión que viene ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, pero en sí la ley, en su parte de la autonomía personal que hemos desarrollado poco, tendría mucha importancia su desarrollo, ¿no? La verdad es que, fíjese, se habla mucho más de salud mental ahora. Se puede decir que la salud mental está en el debate político, está en las cámaras autonómicas, está en el Congreso, está en el Senado, pero ¿realmente está en la agenda política? Sí, nosotros consideramos que empieza a estar en la agenda política, empieza, ¿no? A estar. Sí, cuando se anuncia en un Parlamento, un Consejo de Sanidad, que va a haber una serie de medidas, pues nuestra asociación, la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, no tiene más que bien que felicitarse, porque realmente eso es lo que hemos demandado en muchas ocasiones, ¿no? Que eso estuviera en la agenda política y que se empiece a ver acciones concretas, inmediatas y urgentes, ¿no? ¿Por qué ha costado tanto romper, digamos, esa barrera de poder hablar libremente de la salud mental? Bueno, porque esto realmente forma parte de un tabú que ya viene con su historia detrás, ¿no? Es decir, que realmente hacemos sociedades que no toleran la diferencia, ¿no? Y realmente construir sociedades inclusivas siempre cuesta, ¿no? Y esto forma parte de esa sociedad inclusiva que queremos, ¿no? Por eso cada vez se ha ido rompiendo el dique ese de tolerar la diferencia, ¿no? Y la salud mental forma parte de la diferencia, ¿no? Ahora, sin embargo, están muy en alza discursos de odio, discursos discriminatorios. ¿Cómo está afectando también toda esta crispación en general que se vive en la sociedad en la salud mental? ¿Cómo cree usted que afecta? Bueno, la sociedad actualmente en mi opinión, vive una situación de mucha tensión, ¿no? Porque estamos en una sociedad de cambio, ¿no? No sabemos hacia dónde van estas sociedades, ¿no? Ya Sarkozy inclusive dice que el capitalismo había que refundarlo, ¿no? Es decir, que
vamos en una dirección que realmente no sabemos a dónde vamos. El liberalismo ha querido devorar todo, la sociedad democrática muchas veces se encuentra muy tímida, timorata, por lo tanto estamos en un momento de transición que no sabemos a dónde vamos, inclusive el orden internacional, ¿no? Vamos a seguir viendo algunos titulares. Lo publicaba en este caso el periódico El Día recientemente. Canarias se enfrenta a un tsunami de trastornos por ansiedad. 4 de cada 10 isleños sufre un problema mental crónico. Y en esta noticia se daba un dato por el que yo quiero preguntarle, porque se hablaba de que en Canarias la tasa de prevalencia de este tipo de patologías es mayor que en otras comunidades. Tenemos la mayor tasa de prevalencia de este tipo de patologías. ¿Por qué con niveles de pobreza y de desempleo similares a otras regiones tenemos esa mayor tasa de prevalencia? Bueno, no sé si se puede explicar. Yo siempre la cifra la tomo un poquito con cautela, ¿no? Hábleme con cautela, entonces. Sí, porque hay que ver los estudios, porque, digamos, no es lo mismo un malestar que una enfermedad. Esto me gustaría insistirlo, ¿no? Muchas veces las informaciones que dan son sobre malestares, ¿no? ¿Y cómo se mide, entonces? Entonces un malestar no es una enfermedad. Para que un malestar sea una enfermedad tiene que estar sometido al juicio clínico. Y muchas veces los estudios que se hacen simplemente es preguntarle si usted ha tenido ansiedad o no. Yo me puedo levantar hoy y estar un poquito ansioso, pero eso no quiere decir que yo tenga una enfermedad mental o yo tengo un problema de insomnio, eso no quiere decir que yo tenga un trastorno mental, sino tengo malestares. Y los malestares forman parte de la vida. Y eso no lo debemos ni psiquiatrizar ni psicologizar. Es decir, las personas durante el día tenemos malestares, durante nuestra vida tenemos malestares, pero no por sí tener un problema de salud mental. Esto es muy importante. Entonces, la mayoría de los estudios que a veces aparecen publicados, los del CIS, por ejemplo, que han aparecido durante la pandemia, publicados, que es el único estudio, digamos, global que se ha manejado, realmente habla de malestares, ¿no? Si yo estoy confinado en mi casa durante una semana, yo voy a tener algún malestar, ¿no? Me voy a poner inquieto, voy a poner cierta angustia, pero eso realmente no podemos hablar que estamos ante un trastorno mental. Por eso esas cosas hay que tenerlas con mucha cautela, ¿no? En la medida en que la vida se ha ido normalizando, digamos, en la medida en que, lo hemos visto, ¿no? En la medida en que las personas hemos ido entrando en contacto unas con otras de forma presencial, también esas cargas de angustia y ansiedad de no poder estar con nosotros, por ejemplo, eso los adolescentes lo han vivido especialmente, esa ansiedad se va liberando y se va corrigiendo, ¿no? Suele ocurrir que esos síntomas, esas ansiedades que no llegan a ser enfermedades de salud mental, esos malestares de los que usted hablaba, ocurre que se suelen buscar vías de escape para abordarlos que quizás son innecesarias. Muy bien, pues es correcto. Y a nosotros nos preocupa ¿Eso cómo mucho, se tiene que afrontar? A nosotros nos preocupa mucho esto, es decir, que los malestares se estén tratando como enfermedades, porque lo que estamos es sobredimensionando los problemas psiquiátricos que realmente no lo son. Realmente muchas veces las personas tenemos mecanismos autónomos de afrontamiento de nuestros problemas, ¿no? Entonces simplemente con pequeños consejos o con pequeña recuperación de las actividades de la vida diaria, realmente eso suele desaparecer, ¿no? ¿Suele ocurrir que ante estos malestares a lo mejor la gente vaya a un servicio de urgencias o vaya a su médico de cabecera y sin pasar por un especialista se le pueda aconsejar, no sé si recetar algún tipo de tratamiento? Puede ocurrir, claro, puede ocurrir. ¿Y ocurre? Es claro que probablemente ocurra, ¿sabes? Porque realmente no hay tiempo, los médicos de atención primaria no tienen tiempo, ya lo sabemos, ¿no? Que no tienen tiempo para abordar, para darle significado y propósito al malestar. Porque siempre los malestares tienen significado y propósito, no aparecen porque aparecen, algo nos ocurre, ¿no? Es decir, que hemos visto durante la pandemia como, por ejemplo, el mundo artístico, el mundo creativo, ha sido un momento de mucha creación, es decir, se han puesto, en vez de decir, ay, estoy aquí, estoy encerrado, no puedo hacer nada, se han puesto a crear, otras personas se han puesto a leer, es decir, que esa misma situación distintas personas la abordan de forma diferente. Por lo tanto, a veces los materiales tienen un significado y un propósito que es bueno poder hablarlo y poder señalizarlo. Pero esta sociedad, cualquier malestar, intenta ocultarlo. ¿Y por qué intenta ocultarlo? Porque es una sociedad del éxito. Es una sociedad del éxito. Sí, vivimos bajo presión. Nos preparan a todos para el éxito. Por lo tanto, si no se obtiene, empiezan los malestares. Pero eso ocurre desde pequeños, que nos ponen a competir ya en el colegio. Así es, efectivamente.
Pero al final esto no es el sistema, o sea, el sistema en el que estamos, este sistema liberalista y capitalista, no obliga a competir. Sí, por eso nos construye todo como sujetos de consumo. No somos solamente somos sujetos para producir, sino somos sujetos para consumir. Y en esa relación producción-consumo estamos toda la vida. Y al final influye el estrés, supongo, en todo lo que estamos Claro, hablando. porque hay que ser número uno en casi todo. No pasa nada por ser el número 2, ¿verdad? No pasa nada, yo creo que no. La verdad es que todo esto está muy relacionado con muchos de los titulares que yo quería ponerle, ya poco a poco lo vamos abordando todo, pero fíjense, también recientemente conocíamos esto, insisto, cada vez hay más titulares que hablan sobre cuestiones relacionadas con la salud mental. Periódico El Día, Canarias se engancha a los ansiolíticos. Más de 100.000 isleños consumen fármacos con una media de 6 años, cuando en la mayoría de casos no debería recetarse más de 3 meses. Así es. Esto ocurre. Esto ocurre y así es. ¿Y qué consecuencias puede tener? Más de 3 meses. ¿Y ese abuso qué consecuencias puede tener? Bueno, los abusos tienen como consecuencia que la principal consecuencia de todo es que no te dejas plantear las cosas que te pasan. Porque ya tienes la pastilla mágica, ya tienes la píldora. Entonces, ¿para qué vas a pensar? ¿Para qué vas a reflexionar si yo tengo mi píldora mágica? Es decir, cuando el organismo habla y el organismo expresa, ¿de acuerdo? Y cuando nos expresa algo, tendrá algún significado con las cosas que nos ocurren en nuestra relación con los demás o lo que nos pasa en nuestro contexto. Entonces es mejor pararse y pensar qué nos está ocurriendo que pararse a buscar una píldora para que nos solucione. ¿Sigue habiendo miedo a reconocer este tipo de malestares? Incluso ya no hablo de problemas de salud mental, sino este tipo de malestares públicamente. Cada vez menos, y con lo que nos ha ocurrido últimamente, que nos hemos visto todos vulnerables, hemos podido hablar de nuestras vulnerabilidades con más soltura. Inclusive aquellos pacientes más graves que viven en estados de psicosis, se han encontrado muchos de ellos, un porcentaje de ellos en mejor situación porque han visto cómo los demás se han aislado, como ellos viven aislados durante mucho tiempo, ¿no? Eso ha generado empatías, quizás, en ese sentido. Sí, bueno, una comprensión de que los demás por fin van a entender lo que el mundo de ellos significa. Es un mundo complicado, la verdad. Lo digo desde fuera. Bueno, el mundo de las personas, el ser humano es complicado. ¿Pero es complicado el cerebro o es complicado el ser humano? El ser humano es complicado porque tiene una vida de relación y la relación la hace en un contexto histórico igual a unas determinadas circunstancias económicas y sociales. Entonces eso realmente es un caldo cultivo para que ocurran muchas cosas. ¿Hasta qué punto conocemos realmente cómo funciona nuestro cerebro? Estamos en ello, ¿no? Se está en ello, ¿no? La neurociencia nos da una oportunidad de avanzar ahí, pero todavía nos queda mucho por saber, ¿no? Sin pretender la intimidad del ser humano, creo que es algo muy pretencioso. ¿Se invierte en investigación lo suficiente en este Los campo? americanos durante los años 90 llamaron la década del cerebro y estuvieron haciendo grandes aportaciones económicas a descubrir el origen genético y el origen biológico de las enfermedades mentales. Le diré que las aportaciones han sido mínimas. ¿Las aportaciones han sido mínimas? ¿Por qué? Porque realmente hay una gran dificultad de encontrar las claves de funcionamiento cerebral, porque necesitamos nuevas tecnologías para encontrar nuevos hallazgos. Se han ido rompiendo barreras, fíjese. Lo hemos dicho varias veces en esta entrevista. Cuando yo comencé a ejercer el periodismo hace 15 años, estaba prohibido, pero prohibido, poner en un titular o en una noticia la palabra suicidio. Hoy en día eso ha cambiado. Vamos a ver algunos titulares de finales de 2021. Ya lo comentaba también el doctor Rodríguez Pulido. 2020 fue el año con más suicidios en Canarias desde que hay datos. Creo que hay datos desde 1985. El año con más suicidios en Canarias, en plena pandemia. Pero es que no fue un fenómeno solo o exclusivo de Canarias. Mismo titular, o parecido en este caso, en La Vanguardia a nivel nacional. España registra la mayor cifra de suicidios de su historia en el año 2020. Esto es un tema también delicado, pero ¿se podrían evitar los suicidios con un sistema más eficiente o quizás con medidas de prevención? O se lo voy a preguntar de otra manera, ¿cómo se puede evitar esta situación? Datos de suicidio tenemos del 1977 que desde el 77. Que yo hice mi tesis doctoral sobre ello, por eso se lo digo, ¿no?
Sí, desde ahí venimos estudiando el fenómeno del suicidio en Pero Canarias. yo creo que se publican solo desde el año 1985, que se hagan públicos, creo. Sí, sí, no, sí. Claro. Bueno. Que tuvieran recopilaciones, supongo que sí. Yo lo digo por lo que dicen Claro, las informaciones, sí, la verdad sí, es que lo sí. desconozco. Bueno, entonces, como uno hizo su tesis doctoral, uno se reivindica. Había ¿no? datos en el 77. Exacto, ya teníamos datos de esta evolución y teníamos datos de todas las Islas Canarias, ¿no? Es decir que, porque hice un trabajo sobre 7 años sobre todo el conjunto del archipiélago canario en esa fecha, ¿ya? 77-83. Y vamos a hacer un paréntesis. Y en aquel momento, en esa tesis doctoral, ¿qué conclusiones? Que había una tasa de suicidio no tan alta como se decía, había ese mito que Canarias por su aislamiento, por sus zonas climáticas, a veces con viento, había alta tasa de suicidio, ¿no? Esto no era cierto. Lo que sí había alta tasa de suicidio en la zona noroeste de las islas, básicamente. Esto sí era cierto, ¿no? ¿Por algún factor en concreto? Realmente nosotros en esas fechas no hay un desarrollo de la salud mental como en la actualidad. Y entonces nosotros lo asociamos a ese escaso desarrollo de la atención a la salud mental. También lo asociamos a que realmente en las zonas más con menor densidad de población había más fenómenos endógenos, digamos, de casamiento entre familiares, ¿no? Que también esto es un fenómeno también muy relevante, sobre todo en las islas menores, ¿no? Llamadas menores, ¿no? Y básicamente, y también al choque cultural que se había producido en los años 70 y en los años 80 con toda la cultura del pasar de una cultura rural a una cultura del turismo, ¿no? Que ahí realmente había desfases culturales importantes en la propia idiosincrasia canaria, ¿no? Básicamente eso es lo que hablamos en ese tiempo, ¿no? Efectivamente, pero a lo que usted decía, para no irme del tema, es que efectivamente la tasa de suicidio desde los años 2000 a la actualidad viene incrementándose la tasa. Y efectivamente, del 2019 al 2020 se ha incrementado un 5,6%, ¿no? Esto es cierto y es así. Y hay un predominio de los hombres sobre las mujeres, mayor a partir de los 45 años, y los métodos utilizados son métodos, digamos, que se garantiza el éxito, ¿no? Del método elegido, ¿no? Son métodos bastante violentos, ¿no? Y esta es la problemática del suicidio que tenemos, ¿no? Para esto se han visto muchas medidas. Una de las medidas más eficaces, sobre todo, es hacer seguimiento de las personas que... Hay dos medidas importantes. Las personas que lo intentan, que hacer un seguimiento. Esto es muy importante porque hay un grupo de población que lo intenta, que lo suelen volver a repetir, y eso se puede evitar y medir, además, el porcentaje de población que podemos evitar que se suicide, ¿no? Y también es muy importante, digamos, la identificación de la depresión. Es muy importante trabajar porque muchas veces estas conductas suicidas están relacionadas con cuadros depresivos. Y también no nos olvidemos las enfermedades físicas crónicas. Las enfermedades físicas crónicas invalidantes, donde las personas, digamos, se encuentran con enormes limitaciones funcionales de movilidad o que afectan a la propia imagen de sí mismos. Muchas veces también hay un porcentaje de suicidio asociado a la enfermedad mental, a la enfermedad física crónica, ¿no? ¿Se puede prevenir? Más allá de ese seguimiento que se tiene que hacer para, lógicamente, prevenir, ¿se puede prevenir desde antes? Sí, ya he dicho que se está trabajando sobre la depresión, se puede prevenir estas conductas básicamente. ¿Y hay estrategias de prevención en España? Sí, hay mucho. En España se está comenzando, por ejemplo, el teléfono de la esperanza. El gobierno del Estado va a poner en marcha un teléfono de la esperanza que lo va a coordinar Caritas, y ese teléfono se va a coordinar con las comunidades autónomas para hacer un seguimiento de las conductas suicidas. Esperemos que funcione. Al final, tener una ayuda cerca es importante. Volvemos a lo que hablábamos antes, el tema de la soledad y cómo hay mucha gente que al final se aísla, entiendo, ¿no? Es que la sociedad marca un ritmo. La sociedad tiene, este sistema social tiene un ritmo de producción, de consumo. Y como te bajes de este sistema, realmente empieza a cruzar, a moverte por los márgenes. Y cuando te mueves por los márgenes, pues bueno, no es raro que te aparezcan tener ganas de irte, ¿no? ¿Por qué no es raro que pueda ocurrir esto? Entiendo.
Por lo que acaba de decir, no es raro. Bueno, el suicidio forma parte de pensar en irse de la vida, forma parte también de la propia vida, ¿no? De la propia existencia humana, ¿no? Ya los existencialistas decían que este era el problema filosófico fundamental, ¿no? Por algo lo empezaron a hipotetizar, ¿no? Pero ellos lo pensaban así porque querían evitarlo, ¿no? Porque ellos pensaban que la vida es realmente un absurdo, ¿no? Y lo absurdo de la vida, eso, tener un proyecto para decirte que te vas a morir, hay que metabolizarlo bien, ¿no? La verdad que son asuntos, doctor, que son bastante complicados de intentar comprender, ¿no? Y hay, por ejemplo, ¿por qué a partir de los 40 años aumenta más la tasa de suicidio? Bueno, a los 40 años ya tienes datos suficientes de ti y tu contexto para ver si tu vida ha sido una vida satisfactoria, ¿no? Una cuestión de frustración, quizás. Más allá, es decir, que ves que puedes valorar que realmente no te sientes querido, te puedes sentir rechazado, puedes sentir que realmente no logras lo que pretendías, las expectativas que tenías no las has cumplido. Es decir, empiezas un poquito a empezar a revisar las cosas, ¿no? Porque las cosas se revisan, ¿no? Queramos o no, ¿no? A veces no voluntariamente, ¿no? Sino a veces nos ocurren automáticamente, ¿no? Entonces, en eso, cuando vamos superando las edades, vamos siendo más conscientes del límite que tiene el tiempo y también vamos siendo más conscientes de lo que hemos hecho adecuadamente y de lo que no. Al final también supongo que volvemos a lo que hemos dicho, o lo que ha comentado usted muchas veces en esta entrevista, y es que nos ponemos unos listones que queremos cumplir desde muy temprano y que después, si no los cumplimos, entiendo que eso pues genera todo este tipo de fenómenos también. Claro, siempre hay que hacerse el traje a medida, como yo digo, ¿no? Y cada uno tiene un traje. El tema es descubrir qué traje lleva cada uno. ¿Se puede entrenar sabiendo, como sabemos todos estos datos, ahora que los vemos en los medios de comunicación, que los vemos en el debate, una persona que diga, yo también paso por situaciones así, tengo miedo de que en un momento dado pueda cruzar la línea, digamos, en ese sentido, ¿eso se puede entrenar de alguna manera? Sí, claro. Aquí solamente hablamos muchas veces de este fenómeno, de aquellos casos que lo logran, ¿no? El suicidio en este caso, ¿no? Pero no hablamos de todos aquellos casos que muchas veces evitamos, ¿no? Y eso ocurre también, ¿no? Lo que pasa es que nunca se pone en primera línea, ¿no? Se evitan suicidios. Sí, claramente. Muchos. Puedo decir que claramente, ¿no? Y de cara a la persona, es decir, ¿cómo se logra tener una mente más fuerte ante pues todas esas circunstancias a las que nos enfrenta la vida en todos los sentidos? Hay muchas técnicas para trabajar ese tipo de problemas, ¿no? Digamos, este tipo de dificultades que genera la propia vida, hay muchas técnicas para poder abordarlo y poder afrontarlo, ¿no? Y eso se puede enseñar y se puede trabajar con la persona, ¿no? Pero para eso hay que ir a los especialistas. Sí, claro, no hay otra manera, no hay otro lugar, en mi opinión, ¿no? A no ser que tenga uno una capacidad de introspección muy importante, ¿no? Que hay personas que sí la tienen también, nunca es descartable, ¿no? ¿Cuál es el circuito habitual normalmente? Bueno, el circuito habitual que si uno tiene un malestar o una queja vinculada a su salud mental, que vaya al médico de cabecera, a su médico de centro de salud ese de toda la vida, ¿no? Ahí las exprese, las ponga, ¿no? Y el médico valorará si algo que él pueda abordar o ella puede abordar, y si él o ella no puede abordarlo, lo enviará al especialista, ¿no? Y al especialista en el equipo de salud mental comunitario, que en cada territorio de la isla hay un equipo comunitario de salud mental, ahí se podrá abordar el tema con un especialista. La última cuestión, ¿ayuda a combatir la salud mental a hablar de la salud mental? Siempre. Hablar siempre nos ayuda para todo. ¿Sí? Hablar es la mejor recomendación que uno puede hacer para la vida. Hablar, crear y leer son las tres mejores recomendaciones para la vida. Pues nosotros hemos tenido hoy una conversación, yo creo que muy interesante y necesaria, doctor. La verdad es que le agradezco mucho que haya estado hoy aquí con nosotros para hablar de salud mental y para hablar sobre esos datos que vamos conociendo y poder entenderlos un poco mejor. De verdad, muchísimas gracias. A usted y al director de esta cadena, un grato recuerdo para él. Pues le daremos ese saludo también a Manuel Ardiles, de verdad, muchísimas gracias. Nosotros muchas veces hemos intentado hablar de salud mental, o lo intentamos, pero qué mejor que hacerlo con especialistas. Sin duda es una cuestión fundamental que
por suerte, ya ha dejado de ser un tabú en los medios de comunicación. Nosotros nos despedimos, les dejamos con toda la programación habitual y esperamos que pasen una feliz noche.